Voy a pedir que busquen en sus Biblias el libro de los Salmos en el Salmo número 23. Este es uno de los salmos más populares que vamos a encontrar en la Biblia. Incluso puse a investigar un poco ahí en internet qué tan popular era este texto. Y este estudio que hicieron, lo hicieron basándose en una aplicación de la Biblia donde 7 millones de personas que la utilizan hicieron una lista de los 10 textos más populares. Esos estudios ya tienen muchos años. El que encontré era del 2012, 2013, pero no me sorprendería que estuviera todavía en el mismo lugar. En este Salmo número 23 quedó en el primer lugar. Y si nosotros leemos este texto, yo creo que muchos de nosotros lo hemos visto, incluso si no somos si no son religiosos o somos religiosos. Este es uno de los textos más populares en todo el mundo, en la historia de lo que viene siendo la Biblia. Y es que es un texto, un salmo muy hermoso, porque David, el rey David, quien utiliza la figura de un pastor, y no solamente por su experiencia, porque él en su debido momento, en su tiempo, él tuvo la experiencia de ser un pastor y usa la figura de Dios como pastor y él como oveja. Y nos habla acerca de la importante responsabilidad que tiene el pastor con sus ovejas. Ahora, no es algo que solamente él entendía, sino que la cultura del Medio Oriente era una tarea muy importante, una responsabilidad muy importante, y ellos entendían de qué se trataba el trabajo de un pastor. Si nosotros leemos los primeros 3 versículos, dice de esta manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero hermanos, este salmo no solamente nos está hablando del amor tan grande que nos tiene Dios, de cómo se preocupa por nosotros y del cuidado de lo que necesitamos, sino que este salmo también nos habla acerca, o nos da un mensaje de esperanza y fortaleza. Ahora, ahorita mencionaba que es un texto muy hermoso, basándose en estos 3 textos, ¿verdad? Del 1 al 3, pero en realidad el texto que quedó en número 1 de la lista es el versículo 4. Y aquí en el versículo 4 del capítulo 23 dice de la siguiente manera: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y este, hermanos, es el versículo donde vamos a enfocar nuestra lección. Y yo quiero, hermanos y amigos, que pongamos mucha atención. Y va a ser un sermón breve, pero espero que sea de gran ayuda para cada uno de nosotros en este momento o en el futuro. Y yo quiero que pongamos especial atención en la razón que da el salmista de por qué está tan confiado. Aún en estos momentos que él describe de valle de sombra de muerte, el salmista no está confiado por la esperanza de que su situación cambie. Esa no es la razón por la que él estará tranquilo. Ni tampoco es la idea de tener una vida sin problemas y aflicciones, que es quizás lo que muchos de nosotros deseamos cuando estamos en medio de una situación tan crítica en nuestras vidas. Él incluso utiliza una frase que para los hebreos era muy común: valle de sombra de muerte. Esta frase también, dentro de las muchas traducciones que podrán encontrar en sus Biblias, otra de la manera que se describe esta pequeña frase es un valle extremadamente profundo y oscuro. Es una manera hebrea de describir oscuridad intensa y total. Y la idea, hermanos y amigos, es que está hablando de un momento en nuestras vidas en el que quiere resaltar la crisis, lo difícil de la situación. Lo que resalta es la adversidad en esos momentos, que en comparación con los primeros 3 versículos donde está hablando de delicados pastos o aguas de reposo, es un extremo totalmente diferente. Y el salmista dice que en esos momentos él estará confiado. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por esos momentos, o estamos en medio de uno de ellos ahorita, o como el salmista lo entiende, es muy probable que voy a llegar a ese lugar. Es una realidad.
Pero volvemos a la pregunta original. ¿Dónde tiene el salmista la confianza en medio de una situación tan difícil en su vida? Y dice el salmista en el versículo 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Su fortaleza es que tiene toda su convicción de que el Señor estará con él aún en las peores circunstancias. Yo quiero que se ponga a pensar, hermano, amigo, ¿cuántas veces en la Biblia encontramos la frase que Dios le dice a alguien, yo estoy contigo? Porque son varias veces. Y lo digo, hermanos, porque es importante que entendamos lo que para Dios representa que nosotros, estando en unos momentos tan difíciles, entendamos que su presencia está ahí con nosotros, ahí enseguida. Que no tengamos temor aún cuando las cosas se ven de lo peor. Y quiero que vayan conmigo a ver algunos ejemplos de la Biblia en los que personajes, grandes personajes en la historia, se tuvieron que presenciar situaciones así, tan desagradables, tan llenas de temor. Y quiero que veamos cuál era eso que en cada uno de ellos podemos encontrar, algo en común. Comencemos con Jacob. Ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 31 y en el versículo 3. Génesis capítulo 31 y en el versículo 3. El contexto, hermanos, ¿qué está sucediendo? Jacob en la historia nos describe que él huyó del lugar donde vivía. ¿Por qué? Porque él decidió engañar a su padre, Isaac, para recibir la bendición, una herencia, una promesa que el primogénito tenía que haber recibido. Y Jacob no era el primogénito, era Esaú. Cuando él recibe la herencia de parte de su padre, Esaú se da cuenta y lo que hace la madre de Jacob es decirle, vete de aquí. Y Esaú, hermanos, jura matar a su hermano el momento en el que lo vea. Ahora pasa el tiempo y Jacob tiene que regresar, tiene que volver a enfrentarse a Esaú. Y Jacob tiene mucho miedo precisamente por eso. Él sabe que su hermano le tiene mucho coraje. Él sabe que tiene la capacidad de destruirlo en un instante por todas las gentes y su familia y los hombres que estaban a su cargo. Era muy fácil de perder una batalla sin pensarlo. Y es aquí donde Dios se comunica con Jacob y le dice en el versículo 3 de Génesis capítulo 31, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Y pensamos en esa situación, hermanos, y qué difícil ha de ser estar en los zapatos de Jacob. Porque incluso nosotros, si tenemos algún problema con un hermano, muchas veces tratamos de evitarlo simplemente porque sé las consecuencias que van a pasar. No es que vamos a llegar a golpes, quizás ya no me va a hablar y tratamos de evitar esas cosas que tenemos que hacer, que tenemos que enfrentar. Y Dios nos dice que cuando hay un problema tenemos que ir a hablar. Y nuestro hermano Israel ha hecho un excelente trabajo hablando de cuáles son los pasos a seguir de parte de nuestro Dios para arreglar los problemas. ¿Y qué decimos? Nos da miedo enfrentar ese tipo de situaciones incómodas. No estamos poniendo en riesgo nuestras vidas como Jacob, pero en ese momento, en la situación en la que se encuentra Jacob, dice Dios, ve, yo estaré contigo. Ese es uno de los ejemplos, hermanos, en los que Dios consuela o trata de animar y fortalecer, como lo vemos en el Salmo 23. Yo estaré contigo. Un ejemplo más, hermanos, lo vemos ahí en Moisés. Si seguimos ahí en la historia, en Éxodo, capítulo 3, versículo 11 al 12. Éxodo, capítulo 3, versículo 11 al 12. Y veamos una vez más el contexto. Moisés huye de la tierra de Egipto. Él se da cuenta que no pertenece a esa nación, ¿verdad? Él ve a sus hermanos pelear, ve que un egipcio está maltratando está maltratando a uno de sus hermanos. Él mata al egipcio y huye de la tierra. Pero llega un momento en el que Dios le dice, vas a regresar.
a Egipto, vas a hablar con Faraón y tú te vas a encargar de sacar a mi pueblo de esclavitud, de esa gran nación, de ese imperio que eran los egipcios. Imagínense la presión de Moisés. Él estando, ¿verdad?, hablando con Dios, una de las cosas que él piensa, dice, ni siquiera puedo hablar. Yo no tengo la capacidad de hablar ante Faraón. Para empezar, yo sé que me va a matar por lo que hice, porque eso no fue algo secreto. Ellos saben que por qué Moisés huyó. Ellos entienden, ¿verdad?, que si él regresa, él tiene serios problemas. Y Dios le dice que vaya. Y dice el versículo 11 y 12, aquí en Éxodo capítulo 3, dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y es una promesa que Dios le dice a Moisés. Ve, y cuando esto suceda, te vas a acordar, porque aquí en este monte van a adorarme. Conocemos la historia, hermanos. Él va, se enfrenta al faraón en muchas ocasiones, demostrando el poder de Dios con las plagas. Abre el mar, un mar entero para que puedan pasar en seco. Y por 40 años están en el desierto. Pero todo esto, hermanos, fue gracias a la ayuda de Dios. En el momento estamos viendo a Moisés con miedo de lo que se va a enfrentar, de la situación. Hermanos, sacar a un pueblo que por muchos años estuvo siendo esclavizado por los egipcios, y no era simplemente cualquier situación, ¿verdad? Simplemente decirle vamos a salir de aquí, nos vemos. No, estamos hablando del faraón y de un imperio. Y Dios le dice, no te preocupes, porque yo estoy contigo. ¿Cuál es el problema? Esa es la confianza que está poniendo Dios en sus hombres. Seguimos viendo la historia y llega el momento en el que Moisés ya no está. Y seguimos en el próximo ejemplo, Josué. Cuando Josué va a tomar el lugar de Moisés, y me acompañan ahí a Josué capítulo 1 y en el versículo 9. Josué capítulo 1 y en el versículo 9. Estamos hablando ahora de un joven, ¿verdad? Bueno, no sé exactamente cuántos años tenía, pero Josué fue alguien que siempre estuvo al lado de Moisés. Uno de los dos que salieron de Egipto y entraron a la tierra prometida. Y la gran responsabilidad que tiene Josué ahora es guiar al pueblo de Dios que Moisés, ¿verdad?, se había encargado por todos estos años, y ahora él se va a encargar de conquistar la tierra prometida. No era simplemente llegar y poner sus casas y vivir ahí. Había gente viviendo ahí. Ciudades fortificadas. Estamos hablando de un pueblo que era rebelde. Un trabajo muy, muy importante. Y Josué, sin duda alguna, tenía miedo. Entonces, ¿cuáles son las palabras de nuestro Dios aquí en Josué capítulo 1, versículo 9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Una vez más, nuestro Dios le está dando fuerzas a su siervo Josué. No tengas miedo, porque yo estaré contigo. Fíjense, hermanos, qué tan importante para que estos hombres hicieran lo que hicieron, era que Dios les recordara que ahí va a estar Él con ellos. Un ejemplo muy similar al de Josué lo encontramos en el libro de Jueces. Después de que Josué, ¿verdad?, puede conquistar esta tierra prometida con la ayuda de Dios, dice en el libro de Josué y en el capítulo 6, versículo 16, nos vamos a encontrar con la historia de que el pueblo, después de entrar a la tierra prometida, se encontraron en un patrón de obediencia, desobediencia, obediencia, desobediencia. Y Dios se cansa, ¿verdad? Ellos llegan a encontrarse en una situación en la que otros pueblos venían y los sometían, los esclavizaban o de alguna manera tenían dominio sobre ellos.
Y en este caso, en el capítulo 6, si leemos nosotros el contexto, describe, hermanos, que por 7 años estuvieron bajo el dominio de los madianitas. Cuando describe el ejército de los madianitas, dice que sus camellos eran innumerables. Dice que el pueblo de Dios se tenían que esconder para poder cosechar lo que ellos sembraban, porque los demás venían. Ellos sembraban lo que tenían que sembrar, esperaban los madianitas a que hicieran su trabajo y después venían y se llevaban todo. Llegaron al grado, hermanos, de ir a esconderse a cuevas. 7 años estuvieron viviendo así. Y después Dios se presenta con Gedeón. Ahora le dice a Gedeón: quiero que saques o liberes a mi pueblo del dominio de los madianitas. La primera reacción de Gedeón es: ¿y quién soy yo? Yo soy el más joven de mi familia. Incluso dice que Gedeón estaba escondiéndose con una de esta bolsa de trigo para que los madianitas no lo vieran. Y ahí es cuando Dios se presenta hacia él. Dice en el versículo 16 aquí en Jueces. Y si ustedes gustan leer los contextos de cada una de las historias, ¿verdad? Son muy interesantes. Dice el versículo 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Otra vez, no te preocupes. El que está contigo soy yo. Soy Dios, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de decirle a Gedeón. Las adversidades y la realidad de las cosas que tú alcanzas a ver, sí, son muy difíciles para ti, pero yo estoy contigo. No te preocupes por esas cosas. Y Gedeón viene siendo una de las historias en las que Dios demuestra una vez su gran poder. Tiene un ejército grande y dice: no quiero que vayan todos ustedes, porque si van todos van a creer que fue por su fuerza. Vamos a bajar el número de los hombres que van a ir a luchar. Y esas son historias, hermanos, en los que en cada uno de estos ejemplos, esos hombres están en una situación muy crítica, algo que pareciera que es imposible, y Dios les recuerda: no te preocupes, yo estoy contigo. Un ejemplo más, hermanos, Jeremías, ahí en el capítulo 1 y el versículo 19. Jeremías capítulo 1 y en el versículo 19. Conociendo la historia de Jeremías, hermanos, Jeremías sabe la desobediencia del pueblo, conoce la rebeldía hacia la palabra de nuestro Dios. Él sabe que esas personas no quieren escuchar lo que Dios tiene para ellos, pero Dios le pide que predique. Dios le dice: ve y habla. Aunque para Jeremías no tuviera sentido, él decía: es imposible que pueda lograr algo de esto. Dios le vuelve a decir ahora a Jeremías en el capítulo 1 y en el versículo 19: y pelearán contra ti. Él está advirtiéndole, claro que va a ser difícil. Y si no mal recuerdo, incluso lo metieron a la cárcel por predicar la verdad. Y Dios sabe eso. Él dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Qué hermosas palabras, que cuando estás en unos momentos tan críticos o en una tarea tan importante de parte de nuestro Dios, que Dios te diga: ahí estoy yo contigo, no te preocupes. Y el último ejemplo que quiero que consideremos, así como cada uno de estos, ahora vamos al Nuevo Testamento. Hechos capítulo 18 y en el versículo 9. Ahora vamos a hablar un poco del apóstol Pablo. Y dirán: el apóstol Pablo, bueno, el apóstol Pablo menciona ahí en Romanos que él no se avergüenza de hablar del evangelio, porque él entiende que es poder de Dios para salvación. Y el problema aquí no era la vergüenza. El apóstol Pablo no tenía ningún problema con hablar, pero cuando estaba aquí en Macedonia, dice que las personas blasfemaban el nombre de Dios,
que rechazaban el nombre de Dios, la predicación de Cristo como Salvador, como Hijo de Dios. Llegó al punto de decir el apóstol Pablo en el versículo 6 del capítulo 18, pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Yo no tengo que hacer nada más con ustedes. Los judíos mostraban tanto rechazo, dice, mejor le voy a predicar a los gentiles. Él decidido a hacer eso, en el versículo 7, saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y le vuelve a decir ahora el Señor Jesús al apóstol Pablo, no temas, ve, predica, no calles, porque yo estoy contigo. Y después uno se pregunta, o uno entiende más bien, ¿cómo es que el apóstol Pablo aguantó tanto por predicar el evangelio? Toda esa lista que él describe, todas las veces que lo encarcelaron, que lo apedrearon al grado de dejarlo como muerto. Ellos pensaron, esas personas pensaron que Pablo estaba muerto. Y al día siguiente él se levantó a seguir predicando. ¿Y por qué, hermanos? Porque él entiende esto. Es que no estoy solo. Es difícil este trabajo, la situación es crítica, donde yo sé que mi vida probablemente esté en peligro, pero en todo momento yo sé que Cristo está conmigo. Y él entiende eso, dice incluso, ¿verdad? Una de sus cartas, aunque todos me hayan abandonado, yo sé que el Señor Jesús ahí estaba. Nunca estuve solo. ¿Pudieron notar, hermanos, qué era eso en común? Cada uno de ellos tenían en cada situación. No era el miedo. Cada vez que Dios se presentaba, cada vez que Dios les decía, haz esto, cada uno de ellos mostró miedo a una situación que, hermanos, era muy difícil, claro que sí. Pero hoy en día, ¿no creen que es el mismo problema? Hoy en día, hermanos, vivimos en una sociedad, vivimos en unos tiempos difíciles. Por mencionar algunas cosas, hablemos de la pandemia. Todavía estamos lidiando con esas cosas. Hablamos, hermanos, acerca del desempleo, lo frágil que es la economía, en el que en un momento puedes tener trabajo, en otro no. Hablamos de las enfermedades, como decía ahorita la pandemia. Y decíamos, en un momento podemos estar como sin nada y después estás en un hospital o estás sin trabajo o no puedes reunirte o no puedes estar con otras personas. Y todo eso, hermanos, es porque nos dejamos guiar o dejamos que las decisiones que tomamos a una adversidad, en algo tan crítico, sea el miedo. Que eso es lo que me mueva a hacer algo o a detenerme. Porque tengo miedo. La violencia, hermanos, ya sea en México, en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Guerras, estamos hablando de una posible tercera guerra mundial. Y yo creo que todos, hermanos, podemos preocuparnos, podemos entrar en ese pánico. Y por si fuera poco, además de agregar de esas cosas que mundialmente nos están afectando, vamos a incluir nuestros problemas personales. Vamos a hablar de nuestras enfermedades, de perder a un ser querido, esas aflicciones en general. Tiempos, hermanos, que en resumen son muy apropiados para vivir angustiados, para vivir desanimados y sobre todo llenos de temor. Parece que está puesto a la mesa para vivir así. Aquí es, hermanos, precisamente donde esa frase tan hermosa que escucharon esos hombres, esos personajes que hicieron maravillas para nosotros, ¿verdad? Esos personajes que hicieron grandes cosas y que están aquí relatadas en la Biblia,
las mismas palabras que escucharon ellos son las mismas que Dios te dice a ti. No tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Por qué dejamos que el miedo tenga más fuerza que esas palabras? ¿Por qué permitir que Dios nos encargue, verdad? ¿Por qué no darle su lugar a Dios cuando Él quiere ayudarnos? Que aunque parece imposible lo que tengamos enfrente, el salmista claramente describe como lo que deberíamos de pensar nosotros sin ningún problema. Decía el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Por qué el cristiano, hermanos, debe tener tanta seguridad? ¿Por qué debe de tener tranquilidad de tener cerca a nuestro Dios? Si volvemos allá al Salmo 23, en el Salmo 23, falta otra sección en este versículo. Y al finalizar, el salmista menciona estos dos artefactos. Dice ahí en el Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son símbolos, hermanos, de autoridad y de poder. La vara era como un mazo para defenderse de los enemigos y de los animales salvajes. El pastor usaba este artefacto para que nada le sucediera a sus ovejas. Hablamos de el cayado, era un bastón largo que se usaba como apoyo y sostén. Y una vez más, lo que está haciendo David es describir cómo Dios está preparado, hermanos, para ayudarnos en esos momentos críticos. De que no tenemos que tener miedo, de que no tenemos que dudar de su poder. Estamos hablando del creador del universo, del Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y por eso Él tiene toda la autoridad de decirnos, no te preocupes, yo estoy contigo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 8, versículo 31. Y lo voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Romanos capítulo 8, versículo 31. Dice el apóstol Pablo, solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que estuviera en contra, bueno, ¿qué tiene? Dios está de nuestro lado. ¿De qué me voy a preocupar si Dios está conmigo? No hay mejor momento, hermanos. No hay mejor momento como el de estos tiempos para tomarnos de la mano de Dios fuertemente y decirle, como en algún momento le dijo Moisés. Y yo quiero que veamos el contraste. Este va a ser el último texto. Ahí en el Salmo 33 y en el versículo, vamos a leer algunos versículos. Éxodo capítulo 33. Y quiero que veamos la diferencia entre un Moisés que veíamos en el capítulo 3, en el que Dios habla con él y le dice, no temas, yo estoy contigo. Y veamos cómo en el capítulo 33, fíjense cómo está describiéndolo. Dice el versículo 1, Éxodo capítulo 33, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Dice en el versículo 4 que oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y ustedes siguen leyendo el contexto, hermanos, los siguientes versículos. Dice que
Moisés hablaba cara a cara con Dios. Pusieron un tabernáculo, después descendía una nube y todos entendían que era la presencia de Dios y se ponían a adorar, a alabar en esos momentos. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, yo no voy a ir con ustedes. Les voy a dar la tierra, pero de allí no van a saber ya nada, porque ustedes son un pueblo desobediente, un pueblo rebelde. Dice, no quiero ir con ustedes porque voy a terminar consumiéndolos. Imagínense las palabras o el impacto que debería de tener en las personas que Dios diga, yo no voy a ir contigo. Pónganse a pensar en nosotros como padres cuando tenemos nuestros hijos o cuando nos decían nuestros padres, no sé, ahorita ves en la mañana, ahorita fíjense, precisamente ahorita se despertó Damián, ya que nos íbamos a venir. Le puse los zapatos y le dije, vámonos. Y todavía estaba dormido, pero yo abrí la puerta, cerré la puerta del cuarto y mientras la estaba cerrando, él pensó que ya nos íbamos a ir. Y todavía faltaban 5 o 10 minutos. Pero se puso a llorar porque se fue corriendo para que no lo dejáramos solo. Y esa es la necesidad que tiene un hijo de su padre. De que yo no quiero irme o estar solo, ¿verdad? Y que se vayan y quién sabe si no los voy a volver a ver. Especialmente en esa edad. Y el recibir de parte de Dios, después de que lo sacó de Egipto, después de hacer todas esas maravillas, y le va a decir, ok, ustedes van a entrar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Llegó al grado, hermanos, donde dice aquí en el versículo 13, Moisés está hablando con Dios cara a cara, y le dice en el versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué diferencia, no? De tener a Moisés tanto miedo de enfrentar a Faraón, por quién era Faraón y por la tarea que tenía que hacer. Llega un momento en el que ahora su miedo no es lo que va a enfrentar. Su miedo es que Dios no esté con él. Dios, si no vas a ir con nosotros, no nos saques. Aquí déjanos. Con tal que tú estés con nosotros. ¿Se fijan la gran diferencia? ¿Se fijan cómo nosotros como cristianos deberíamos de enfocar nuestra actitud hacia una situación tan crítica, a un valle de sombra de muerte? ¿Está Dios conmigo o no? Esta promesa, hermanos, no es para todos. Este es un privilegio que sus hijos, aquellos que le obedecen, aquellos que le buscan, aquellos que siempre están cerca de Dios, que Dios está en sus corazones, esa es una bendición y un privilegio que gozan los hijos de Dios. La pregunta es, ¿eres tú un hijo de Dios? Desde ahorita quiero que quede claro, hermanos, que como lo dijo el salmista, esas situaciones, esos momentos críticos de tremenda y profunda oscuridad van a llegar. ¿Estoy listo? Y no yo, sino que ¿está Dios conmigo? ¿Está Dios contigo? Quiero terminar con un himno que voy a leer la letra, no lo voy a cantar. Hay un himno en Cantos del Camino. Y este himno, cuando leemos la letra, pues es como desde la percepción de que Dios lo está diciendo. Y la letra está muy, muy hermosa. Yo creo que se apega mucho a lo que estamos hablando en esta tarde. Ese himno es el himno número 248 y se titula Hijo, recuerda. Y dice de la siguiente manera, dice, Hijo, ¿me escuchas? Estoy aquí. Hijo, con fuerza, aférrate a mí. No tengas miedo, no sufras más. Yo soy tu padre que te cuidará. Hijo, ¿me escuchas? Estoy aquí. Hijo, no hay nadie que te pueda herir. Siempre a tu lado yo estaré. Toma mi mano, camina con fe. Hijo, recuerda, estoy aquí.
Y yo quiero, hermanos, que cada uno de nosotros tengamos en nuestra mente que no importa la situación tan crítica, esa situación que nosotros pensamos que sea lo peor que nos puede pasar. Y probablemente sí, sea lo peor que nos pueda pasar. Así como los hebreos entendían, un valle profundo de oscuridad, de miedo, ¿verdad? De algo que pueda provocar terror, dice el salmista, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y eso es algo, hermanos, que nos va a ayudar en estos momentos si estamos pasando por algo similar o cuando llegue ese momento. Pensar en estas cosas. Dios está con nosotros. Si por alguna razón tú eres miembro de la iglesia, pero hay cosas que no están bien en tu vida, hoy es el momento para poder remediar nuestra relación, arreglar nuestra situación con Dios y poder gozar de estas bendiciones. Esta no es para todos. Esto es para los siervos de Dios. Y si tú ni siquiera has estado o eres parte de la iglesia, hoy es el día de salvación. Aquí estamos listos con agua. ¿Quieres ser parte de esa promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros? Ven a las aguas del bautismo, confiesa a Jesucristo como el Hijo de Dios y Él lavará tus pecados. Hermanos, espero que esto sea de beneficio para cada uno de nosotros. Agradezco su fina atención y gracias a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro hermano tiene un himno de invitación preparado. Les voy a rogar que los que gusten y puedan estén de pie, por favor.